Por suerte no me grita. Mamá, no te vamos a hacer eso. Hola, ¿cómo andamos? Es posible que es serio que están ustedes. ¿Ya desayunaron? ¿Sí? La música es fundamental, es vital para todos nosotros, ¿verdad? Es el motor del mundo y la música paraguaya, la más linda del mundo. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. En este momento estamos con un gran artista, Papito Zárate, ayolense, que está compartiendo con nosotros. Así que, don Papito, muchas gracias. A la orden y bienvenidos aquí en mi pueblo y también en esa hermosa playa que es criado. Cuando yo me crié ya conocí así hermosa playa con ese muelle y bueno, con ese muelle prácticamente no hace muchísimo que está, pero la playa sí era un lugar turismo de mucho tiempo. Vamos a caminar, don Papito, y vamos a ese muelle tan lindo en esta bella ciudad de Ayolas y también preguntarte, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo arrancaste con la música?
¿quién te inspiró para agarrar la guitarra y decir, voy a ser un gran artista, ¿verdad? Y también soy poeta porque escribí ¿Poeta también? También, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires, don Papito? Bueno, me iba 10 años y volvía y después me iba, total 23 años. Y yo escribí por nuestra naturaleza también, música también para Yolas. Todavía no tengo bien preparado, pero ya voy a preparar para grabar. Yo estuve mucho tiempo enfermo, estuve en la cama. ¿Y ahora dos años estuve postrado en la cama, 2 años. 2 años 5 meses, así que y ahora estoy recuperando. Y hoy estamos en el muelle, en el muelle de Ayolas, de tu querida ciudad Ayolas. Querida ciudad Ayolas, así mismo. Y la gente tiene que saber, ¿verdad? Sí, la verdad. De dónde es así mismo Papito Zárate. Así es. Y qué es lo que más le gusta a Papito Zárate, que es cantar, ¿verdad? Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. ¿No puedes regalar un poema? Poema. Para improvisar. Nada más que podía cantar una música que hice para... Tenemos un recuerdo, un patrimonio acá que se llama la planta ararí, un árbol viejo que está acá. Y dicen que ese árbol solamente se conoce su existencia en Ayolas. En Ayolas. No se conoce en otro lugar del Paraguay ese ararí. Sí, ararí y también tatané. ¿Es ararí? Ararí se llama, ararí. Ararí. Porque dice que esta planta que vino de otro país, de cuando fue un creciente soberano de aquellos tiempos. No puedo mentir porque no sé cómo mismo es la situación, pero vino y creció acá. Y es acá como cedro paraguayo para nosotros. Porque se hace muebles, se hace hasta tirante para casa, se hace todos los revestimientos, una hermosa planta, no tiene veta, solamente cerrar y afinar y lijar y hacer tu mueble hermoso. Así que para la gente sigue investigando, sí, la planta se llama ararí. Ararí, sí, y que no se encuentra a otro lugar, a otro lugar del mundo. No de Ayolas. De Ayolas. No, pero ya averiguamos ya. Algunos dicen que hay no sé a dónde que está, no me acuerdo de eso. Pues yo no estoy preparado, como digo que hace 2 meses que estoy recuperando yo, 2 meses que me levanté de la cama. Fuerza, Papito, y estamos con el creador del Festival del Ararí. Así mismo, sí. Y nos regala una canción para toda la gente que está mirando. Voy a cantar una música que yo empecé como ayolense, vine de otros países y me dijeron, hace una música para Ayolas. Y el título le puse Un paraíso junto al río. ¿Por qué? Porque yo vine con un, como decir, con todo respeto, Curepa, un porteño vino conmigo acá para pescar, para conocer el lugar. Y le hice recorrer por todas partes, por el agua, pues mi hermano tenía sus vehículos. Entonces me dijo, vamos a recorrer. Claudio, me dice, ¿qué vos haces en mi país? Este es un lugar, un paraíso junto al río, me dijo. Te dijo tu amigo argentino. Acá, sí. Me dijo así mi amigo. Y me dice, algún día ahí pensé, algún día voy a empezar, voy a hacer esa música. Y cuando eso no está todavía preparado para hacer para escribir como poeta. Y vino un amigo, que es un gran folclorista, que se llama Mario García Ciani, de Asunción. Y nos entrevistó acá con nosotros y yo tenía un grupo que se llamaba Paraná Purají. Ahí entera, como primera voz mi sobrina, María Magdalena Salinas se llama, canta muy bien. Y mi sobrino, el riquitista, Ignacio Salinas, como le conocen, como a mí también, a él le conocen Nachito, a mi papito. Y el Ramón Barrio y Cipriano Vera estaban con nosotros. Y armamos con guitarra, todo tocamos guitarra. Y armamos voces y cantamos esa música, predicamos con el muchacho ese que vino,
que me ayudó para escribir esa Sí. música. Y voy a cantar esa música entonces para ustedes. Un paraíso Un paraíso junto al río. Dice así. de Papito Zárate. Hallo las romances y río, dulce remanso de la amistad. Este humilde canto mío en tu homenaje quiero cantar. De arroyo de pescado, de lindas mujeres y el arané. Hermosos amaneceres tan coloridos como el de ayer. Junto a añejo tataré, un siglo ya transcurrió. De tu estampa del ayer, la historia no se olvidó. Borboteando en malas aguas por el rugiente Añagua, en tu costa filomada reina el verde tropical. Ante el Paraná bravío, tú eres canción de paz, un paraíso junto al río, bajo el sol del Paraguay. Un paraíso junto al río, bajo el sol del Paraguay. Gracias, gracias. Bravo, don Papito Zárate. Un paraíso Justamente, junto al río, junto al río, sí. bajo el sol del Paraguay. Bajo el sol del Paraguay. Corte, esperen, corte. Me pidieron hacer una publicidad para la generación Z, pero yo no sé qué les gusta. ¿Hay alguien más joven por acá? Esta botella viene con el sabor refrescante que todos conocemos. Encima, usas menos plástico y pagas solo por el contenido. Así como volvimos a poner de moda muchas cosas, hagamos que se ponga de moda la botella retornable de Coca-Cola, porque es buena para el planeta y para tu bolsillo. ¡Brillante! Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país.
aplauso nos despedimos. De los hermanos Acuña y don Rolando. Muchas gracias, muchas gracias. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Él tiene 22 hijos. Pedro Barbosa. 22. Sí, de 12 madres distintas. Y la única inspirada soy yo. Por eso que vive conmigo, porque yo soy igualita a él. Bohemia. Cierto, sí. 22 hijos, señor. Sí. No, yo no tengo ningún hijo. Las mujeres lo que tienen hijos. Y hasta ahora tiene una burrerita. Siempre tuvo ese humor. O sea, todo esto él limpia. Se levanta a las 4 de la mañana, limpia todo. Él riega las plantas. No sabe lo que es. Y come todas las comidas típicas. Quiero leer ahora una pequeña biografía para que entiendan la magnitud de este hombre y su legado. Don Pedro Barbosa nació en Asunción un 23 de octubre del año 1924. Yo soy el 16 de octubre. Ah, sí. Sí, somos de octubre. Hijo de don Alberto Barbosa y doña Pabla Rojas. Desde muy temprana edad se inclinó hacia la música conjuntamente con su hermano Agustín Barbosa, llegando a ser profesor de música, excelente intérprete de la guitarra, violín, flauta y piano. Su primera obra musical fue Tapuí Jaeño, en letra y música grabada en Buenos Aires por el afamado director de orquesta Juan Escobar con la voz de Agustín Barbosa en el año 1949. Luego llevó al disco el conocido Luis Alberto del Paraná, con su trío Los Paraguayos, recorriendo de esta manera todo el mundo. Y esta última palabra de esta breve biografía, digo breve porque este señor tiene una biografía mucho más extensa. Así mismo. Y vamos a estar tardes y tardes compartiendo, pero reliquia es esto que nosotros vamos a conservar. Sí. Y vamos a guardar con mucho cariño. Y vamos a escuchar y vamos a publicar. Sí, muchas gracias. Así que Yo Eva, estoy muy don agradecido Pedro, por eso. Porque siempre es una donaidad de amistad, de amor, no tan solo al autor, sino a la música. Y ahí paraguaya. Ya alcanza el autor también. Sí. ¿Cuántos años, don Pedro? 92. 92. Bueno, y cerrando este momento para nosotros emotivo. Sí. ¿Dónde están viniendo? De Asunción estamos viniendo. Y esto va a quedar como siempre, digo, para la eternidad. Y este aplauso es para don Pedro y para su hija Eva. Gracias. Barbosa, muchas gracias por recibirnos y que tu música siga vigente siempre. Y nosotros vamos a hacer de que eso siga. Depende por los intérpretes y la buena voluntad de los jóvenes como ustedes, y ojalá que no se termine acá. Que vuelvan otra vez. Taupeixa. Él es guaraniólogo. Muchas gracias. Estudió 11 años con los indígenas para aprender el guaraní, pero el guaraní tradicional. Oye, en José y se vetemita con una pona, eca y te bolero y anda llenando de yuru. Yo ya tate. Trapuete, pero y me va, tapuija eño.
Muchas gracias. Ese tapuija yo le dediqué a mi madre. Y por eso tiene mucha suerte, tanto tiempo que Agustín nos abandonó. Y era nuestro padre, y entre hijo y hermano. Lo compuso un médico. Él es obetense. Vivió muchos años en Tebicuary, fue director de IPS. Se casó con una hermosa señorita de Tebicuary también. Y hizo esta hermosa letra, esta hermosa composición. Letra y música. Letra y música. Cantaré con amor, con fervor y placer, sé de un jardín donde florece la caña y la paz, con el verdor tierno y fresco de cañaveral y un río feliz que acaricia tu hermoso vergel. Dios regaló al país un manantial. Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué música vamos a escuchar en este momento? Ahora vamos a hacer una canción que identifica mucho a la ciudad de Pilar. El nombre lo dice, se llama Flor de Pilar, que habla mucho de la mujer pilarense, ¿verdad? Y que es obra de un compositor y autor paraguayo y que es pilarense, el señor Carlos Miguel Jiménez. Flor de Pilar nos interpreta Lucía Silva, que se viene de esta manera. Preciosa como una rosa la guaireñita, y la azucena blanca azucena aparecerá, mas con la gracia llena de magia de su sonrisa, siempre la vence la pilarense mi receta. Luce y destella como una estrella la Encarnacena, joya que brilla desde la orilla del Paraná, y es primorosa tal mariposa la Concepcena, pero más dulce gana y seduce la de Pilar. Mi alma sueña con la luqueña maravillosa, y está en paz con la flor derecha con mi admiración, pero por siempre la pilarense es más deliciosa. Yo he ganado sitio sagrado en mi corazón.
Dios la hizo para que fuera nuestra primera flor guaraní. Y si engalana la villetana suele este huerto, porque natura le da hermosura Ay, la pilarense cuando florece en su bello puerto, sincera de la ribera de Paraguay. Muchas felicidades. Con todos ustedes, el grupo Sintonía de la ciudad de Piribebuy. Honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. En tus praderas cantan pajarillos, ya no llora más su dolor. Tus mansos arroyos cantan la vida, dando de latitud. Por eso tus hijos que forjan tu bandera debajo la misma bandera de Vicensalón. Tu iglesia misionera del Llantillar a Guazú, por el oratorio de San Blas, son los días de la multitud. Fuentes divinas son Chololó, el Santo Piraeta y el grandioso Piribeboy, Paraguay o por allá. Piribebuy, Telejel de mi tierra, en tus verdes campos quiero amanecer. En la lejanía añoro mi madre, tus lindas mujeres. Una de valiente al monumento llevaré la oreja, y cual peregrino con el alma en los labios elevaré un canto a San Rafael. Tu iglesia misionera de Llantillar a Guazú, con el oratorio de San Blas, son dos días de la multitud. Fuentes divinas son Chololó, el Santo Piraeta y el grandioso Piribeboy, Paraguay o por allá. El grandioso Piribeboy, Paraguay o por allá.
Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y cobra, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. A los 10 años me dice nuestro amigo que arrancó con el requinto que es una guitarra que exige mucha práctica, 2 horas por día. 2 horas por día. Bueno, y ahora nos van a deleitar con qué tema. Con Isla Sajá, justamente con el tema que gané el festival de Taconé. Por favor, adelante, que empieza la música.
Y La Sacá, tema con el cual nuestro amigo Martínez gana el Festival del Tacuarembó. Bueno, muchas gracias por formar parte de este momento cultural, de este momento de la música que es tan importante para nosotros, es tan importante poder darte este espacio que con 13 años ya estás alegrándonos los oídos. ¿Y hasta cuándo, verdad? Sí, va a seguir. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hasta dónde llegamos? Y tratar de recorrer, mostrar a la más gente posible lo que hago, lo que sé hacer, ¿verdad? Y eso es el objetivo principal. Llevar la música paraguaya a todos lados. A todos lados. Y ojalá, ¿por qué no a todo el mundo, verdad? Sí. Bueno, Víctor, muchas gracias y a seguir difundiendo nuestra música. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es un lujo encontrarle a Don Tito, famoso artista, reconocido no solamente en Paraguay, sino que en muchos países, del grupo Méndez López. Méndez López. Qué increíble tenerte por acá. Gracias por visitarnos y gracias por darnos estos minutos. Y mi amigo llegó recién nomás la invitación, por eso no le invité a mi compañero. Recién el intendente se recordó de mí y se fue a saludarme en casa uno integrante de la municipalidad de aquí de Barrero Grande, de Ayala. Y entonces acepté y vine. Porque tengo compromiso, tengo que irme a Asunción. Y nada más y nada menos se van a ir a practicar con el maestro Luis Álvarez. Sí, el maestro Luis. Gran saludo al maestro. Sí. Va a ver esto. Es un gran maestro, sí. Y estamos. ¿Cuántos años en la música, Don Tito? Y estamos 52 años, estamos trabajando por la cultura nuestra, hermano. Viajando por todo el Paraguay. Por todo el Paraguay, sí. Yo recorrí 6 países europeos. ¿Y qué te dicen los europeos de la música paraguaya? Allá se canta la música paraguaya también, pero más música latina que se cantaba más por ahí. Y gracias a Dios que me dieron la oportunidad de viajar. He conocido 6 países y eso tengo recuerdos grandes. Y gané mi platita también ahí. Sí. Y vine otra vez a radicarme. Ahora ya estamos jubilados por el gobierno nacional y gracias a Dios. Y estamos siguiendo todavía, estamos complaciendo todos los llamados de los amigos. Qué gusto. Sí, la otra vez se nos brindó en la Embajada Argentina. Un homenaje muy grande por la venta del disco, que somos más. El segundo lugar salimos nosotros y el primero es el grupo Cachiporro y en el segundo lugar estamos nosotros. Es en la venta del país. El grupo Méndez López. Sí, gracias a Dios. Sí, este aplauso es para Don Tito. Gracias, hermano. Dulce. Bueno, señores, amigo fuera Peneda, señor intendente, ahí el amigo Bicho también que está presente, y para todos los amigos barrereños y que estoy año negado musiquita mía pura jita PMC, porque estamos improvisados aquí el arpista del compañero Acosta, aquí el profesor José. El profesor José muy conocido, muy renombrado ya aquí en Barrero, en todo el Paraguay también ya se le conoce, y trabajador de la cultura también. Y nosotros estamos hace 52 años en la cultura nacional con mi compañero Juancito López. Y hicimos lo que hicimos, amigos, es para Barrero y para todos los amigos barrereños y para todo el Paraguay. Lo que hicimos ya está, ya la mitad ya sellado, pero siempre seguimos cantando y trabajando. Esta música es una música muy conocida en el Paraguay, en todo el mundo se va. Y salimos
en la mejor venta ahí en la Embajada Argentina se nos brindó la otra vez. Con esta canción ganamos nosotros en la venta de disco y en la popularidad. El dúo Méndez López con la letra de Mercindo Ayala Aquino y José Morínigo, Ay Cosente. Bahía por ahí también. Ay Cosente y Vituro, ande grupi hasa cuevo, de vinilo y pello cuevo, taje pende se va. Haupe kumita ñaña isa, tamasa mbaten de ava, iña pape que yo y papa, haupe direta hasa. Ay Cosente y Botero, taime minde botete, are yun me cuapipe se pone juega. De popeta se moí, anañore y cuajaisa, se moñe con mi taisa, auferire Semoyin de pitiare, taicomin de yehuacano, happy semo morabo, reya y pica seretu. Apeque moreno que, de vini de buca pipe, yereko banan a pipe, en digo amoraju. Ay Cosente en bohiro, la yuriña saingo cabe, taiko vende la icupate, upete se ayuní. Sapi entre ella y vivo, la jesa kini mi jape, yereko bañe mi jape, moco y cuirati mimi. Ay Cosenta cangitaro, taime mi pene acacuipe, ñana ño pepito cuipe, ta sello pindero va. Haupeisa hawin de quera, de vimire yere cuevo, de yuro hojasa cuevo, a esta se tumba. Y ante el igual, ay copeiba ayuno. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. 13 Tuyutí. Ramón Vargas Colmán finalmente le pondría la música con la cual la canción llegaría hasta hoy a donde está. Ambas versiones también fueron grabadas por José Manuel Soler y por todos los que han tenido nombre y apellido dentro del arte nacional. Alguna vez fue grabada también ya. 13 Tuyutí. Número 13 es el regimiento, tamoñeramente oye cuál. Fortín Nanagua ese campamento, la muralla vieja, olleja. La tajupi mi mano la visera, jatamoyo ya se embaracamí. Amongara y bonanagua, trinchera, taro pura hey, 13 Tuyutí. Taro pura hey, regimiento, 13 Nanagua de gloria, yero viajaíte. Haitihuira y regimiento 7, la muralla viva, Mopuájare. Rojata Majahuite, Saray, Etepe, Pete y con Emero, Ñeñandu, Caro, que Yajangua, Orera, Irepe,
pedestal de gloria, como en Anua. Oreave y Paraguay, este va soldado, ya éramos Urunde y mí. Y vos intero ya la base bando y cotemen, ñenero chichi. Comando y razaba el gendive, Brizuela, Mosco y me voy a Ñambaracá. A León, Saqueño y Yiquerecuera, Mayor Caballero, Oreruilla. Cachorro de tigre suele ser overo, más hora iré, más y hoy me cuatilla de 20 de enero, peneño en Gatupe, en Bojapí. Y me va en la cuorera, pena me orera, no la el tipajú. Oyupijanwa, umibanu, ame, regimiento 13, oñe cuambo pum. Podelores, pope, tuyo, tío, nerera, mita y hasta lampino, cuete. Huira jaibi, tu oñe supejeva, orero basao, gasaya, ve. Omajeya, ve, 20 de enero, y coega, ahora viene roba, sí. O Juan iba, a sangre y fuego, ay, que pavo, a peña, olimen, ve. Bolí que cogen su bando de Samoay y Paraguay. Hoy japename y popiera suba regimiento 13 cabichu posí. Cute queimo anera caello pero oye juta ave pire penení. Oye pollo ca gringo tu yaviro nanaguaro que me oyo soy ti. Tu vita puitepe o la victoria regimiento 13 o cabi mi coan y catumaje y la historia dopamo en jarra saguaraní. Veisa ne voy a España también la más posible y función ya ve. Oje sogendúa mantoguero viene en agua de gloria para carapé. 8 pitos por una agua de gloria nerero pues estamos manduar a mí. Escribí chupe y pa Cuba historia tamoñaro fuera 13 tuyutín. Hoy cobe pucúa manteo que se apane regimiento tercera picuereta a letra de oro pema oye guane historia pa Juco era mogua. Que cañón no sobe y metralla llaman boca y hay guate avión. A ningún peber en docue y muralla como iba con quinta división. Ya netí con oro y viture cañón gambo cara tatinen güey. A oyo a arilla esa peñure y nebullo a bolireón güey. A bahía güey co a pega pepe a cabera cuera homo sarambí. A los circa timas se teja imbepe y con cuepe guay salomita o copí. Con eti vive ore retendo pecura en villo cuainica tuyo y qué. O sea, perame Rodolfito López, boca ira tabe ojo apete. 105 y puape no amoga pugendavio y jugutata. Tesa piramita tatiun ya po bañuga cabi o sururumba. Ya genduro hina wiririo y coba. Daya y boilla y cobeta ha. Dai porirupi y pia popoa. Tapendo yujuite en biguayaba. Atajupi mi mano la visera, jatamundo se pura geini. Amongara y mananagua sinchera, hace regimiento 13 tuyutí. Número 13 ese regimiento, camoñano mente oye cuá. Fortín nanagua ese campamento, la muralla viva olleja. Fortín nanagua ese campamento, la leica quinta ese división. Número 13 ese regimiento, solito el 1 se batallón. Arañando entre tu justicia. Y ya tú, cuando hace yucaiteo ahí la caja pura gente, y te venden la vieja de veo, mira la domingo vieja de ver nunca, mira, y tú extraño y nada de por ahí. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor.
siguiente canción queremos saludar a todas las galopas de nuestro querido Paraguay, las paraguayas desde la ciudad de Cacupé. Un saludo para todas las mujeres gloriosas. Sigue la función, el